3. Mi señora y mi nena. Nosotros somos 4. Mi papá, mi mamá y mi hermano mayor. Bueno, mi esposo, mi hijo y yo. 3. Y en la mía 5. 5 en la mía también. Somos 3. Mis padres y yo. 5. En realidad somos 11, porque la familia es amplia, pero convivimos en la casa 5. 4. 3. 2 personas adultas. 3. 2. 5. Somos 5. 4. Somos 2 adultos. Yo y mi señora. Trabajamos mi hermano y yo y mi papá y mi mamá ya están jubilados. 2, mi marido y yo. Mi marido y yo. Y mi papá. Mi marido y yo. Mi papá y yo. Los padres, mi marido y yo. Los 2 mayores, padre y madre. Mi esposo y yo. Trabajamos los dos. En realidad trabajamos los 3, mi esposo y yo con trabajos estables y mi hija haciendo una pasantía, pero una pasantía paga. Los 2. Los dos, mi señora y yo. 4 personas trabajando. Mi papá, yo y bueno, mis 2 hermanos. Bueno, tengo mis hijos, uno ya profesional, está en el CONICET, una hija estudiando abogacía y mi esposo. Trabajamos los 2. Sí. Porque es una manera de contribuir al Estado, ayudar a las obras públicas. Sí, estamos de acuerdo con pagar impuestos. Y estamos de acuerdo principalmente porque creemos, o por lo menos yo pienso, en una redistribución equitativa. Una de las funciones primordiales que tiene el Estado es redistribuir ese ingreso de acuerdo a la capacidad contributiva de cada familia. Cuanto más podamos contribuir cada familia, aquellas personas que todavía no tienen un nivel de vida o tienen un montón de necesidades, esas personas que por ahí no pueden llegar con un buen estándar de vida, el Estado tiene la obligación de redistribuir esos ingresos para que, como nosotros pensamos que vivimos en comunidad, el que está al lado nuestro, el vecino, no es un enemigo, sino que es una parte integrante de la comunidad. Y el bienestar de esa persona hace el bienestar de toda la sociedad. Por ejemplo, un caso siempre que se da muy común es la vacunación. La vacunación es un beneficio para todos. Y todo el mundo tiene derecho a vacunarse, tenga o no tenga ingresos, porque hace el bien y hace a la salud de toda una sociedad. Así que me parece perfecto que se cobre impuestos. Sí, estoy de acuerdo. Porque es necesario, es un bien. ¿Por qué? Sí, estoy de acuerdo porque creo que es una manera de contribuir para que eso después se retribuya en los beneficios. Sí. Y porque si no te cortan el servicio o acumulás una deuda que a largo plazo la tenés que pagar. También para mantener el Estado. Para mantener el Estado. Sí, por supuesto. Porque estamos ayudando a toda la sociedad, a la gente que trabaja para y por nosotros, estamos contribuyendo a todo el pueblo. Sí, siempre y cuando se utilicen como se tienen que utilizar. Y porque muchas veces no van a donde tienen que ir los fondos, entonces bueno, pero cuando se utilizan para la sociedad, sí, me encanta. Sí, estoy de acuerdo con pagar impuestos. No me parece que esté bien lo que se paga. Porque la carga que hay de impuestos es más de un 35%, entonces es confiscatoria. Sí, por supuesto. Ese tema siempre lo hablamos porque nosotros somos hijos de obreros, ¿no es cierto? Y los dos pudimos ir a una universidad pública. Entonces una de las cosas que siempre hablamos con el medio es eso, que la posibilidad de pagar los impuestos, entre otras cosas, garantiza la gratuidad en la enseñanza. Sí, es necesario pagar los impuestos. Porque ese dinero supuestamente tiene que ir a determinado tipo de mejoras para la vida de la sociedad, del país. Y sí,
porque es la obligación que tenemos, que se debería traducirse en obras públicas, en beneficios para la gente que, bueno, que no ha podido acceder a su primer empleo o que ha perdido el empleo, así que yo creo que sí, que es una obligación, es una necesidad y bueno, y que debemos, todos los que trabajamos debemos pagar los impuestos, ¿no es cierto? Sí, en alguna medida, es decir, si pudiera optárnoslos no los pagaría, pero creo que son necesarios, ¿no? Más allá de que el dinero recaudado muchas veces no vaya a donde tiene que ir, creo que son necesarios, digamos, para el funcionamiento de una región, de un país, sí, son necesarios. Sí. A ver, primero como carga social, el impuesto como carga social, y porque me parece que es una de las herramientas de distribución de riqueza. Estoy de acuerdo en pagar los impuestos que existen, me gustaría que existan un par de impuestos más para distribuir mejor la riqueza, digamos. Yo no sé si eso está bien, me parece que tendría que haber más y mejores impuestos que sirvan a ese fin, a distribuir la riqueza excesiva en algún lugar para el que no tiene, poder lograr que el que no tenga a través de esa distribución. No conozco y no creo, no sé si hay algún otro elemento con el cual hacer eso. Parece que el impuesto es el mejor invento, hasta ahora es muy antiguo, pero no sé si hay otro invento humano que permita en democracia y en sociedad distribuir lo que a uno le sobra en aquellos a los que le falta. Desde ese lugar estoy de acuerdo con pagar los impuestos. Sí, estoy de acuerdo. Y porque es la forma en que se financia el Estado, en la cual el Estado puede hacer frente a sus gastos, ¿sí? Necesita los ingresos, y la principal fuente de ingresos son justamente los impuestos. Obviamente, por supuesto que sí, bueno, porque es una manera de que eso vuelva a la comunidad. Todos tendríamos que pagar los impuestos. Sí, estoy de acuerdo, siempre y cuando el dinero a lo que uno invierte en el impuesto sea remitido para las obras de la sociedad, para vivir mejor. No, algunos son necesarios, más que nada por los servicios que te brindan, ayudas al bien común, entre todos colaboramos para mantener el Estado. No, por comisión, se paga porque es por comisión. Siempre hay que hacer todo por comisión. No, es necesario. Sí. Creo que son necesarios. Lo pago porque creo que son necesarios. Las dos cosas. Y por las dos cosas. No, creo que es necesario. Las dos cosas. Sí, para mí sí. Creo que es necesario, aunque a veces me parece también que es en algunos casos un poquito elevado. Si no se paga impuestos, no mejoraría el país. No, en realidad los pago porque no me queda otra y se convierte en obligación el hecho de saber que el dinero no se dispone para lo que tendría que hacerlo. Eso es lo que lo convierte en obligación. Si uno tuviera la certeza de que el dinero se predispone para lo que realmente debiera, no sería una obligación, lo pagaría por convicción. Realmente uno, tiene que ver mucho algunas cuestiones familiares también, ¿no es cierto?, con el tema de los impuestos, que uno se lo han ido transmitiendo como costumbre. Yo me sorprendo antes del 10 pagando todos los impuestos, de impuestos y servicios, ¿no es cierto?, religiosos, como una obligación ahí media religiosamente, y eso he visto hacer lo mismo a mi abuelo, a mi viejo, a lo mejor corriendo para pagar esto y sacando de lo que no tenían para cumplir con la obligación de tener las cosas al día. Creo que eso se ve también un poco, se vive como una especie de cultura, y uno a veces se lo criticaba a los mayores. Yo recuerdo a mi hijo diciéndole, pues pagá después eso, tenés que solucionar primero este otro problema tuyo personal, pero después a uno le toca hacer lo mismo, y lo hace. Y creo que por las dos. Es una obligación porque, como dije recién, el Estado necesita hacer frente a los gastos, y también es necesario porque los beneficiarios son la sociedad en general. Por convicción. Los pago porque son una obligación como ciudadano.
las obras públicas, el mantenimiento de calles, luces, el pago de los sueldos, las obras. Bueno, los ingresos supuestamente van a la cerca del Estado y a partir de eso, con programas y con presupuestos, se van distribuyendo. Muchas veces no es la forma ideal, o uno no está muchas veces de acuerdo con determinados, uno está siempre de acuerdo con planes a largo plazo, para que esa plata rinda no solamente en el presente, sino también en el futuro. Y aportamos a la caja de jubilación, gran parte de eso. Creo que se hace, no sé, espero que se usen para, lo que decía antes, devolver en beneficios para la gente. Como en los políticos, aunque también se mantiene el Estado. Se mantiene el Estado, todo. Es un beneficio que va para todos. Y se abastece a todo el pueblo. Esos ingresos van a parar a los bienes públicos. Y se hacen distintas cosas, planes sociales, obras públicas. En parte se reinvierte, porque si no, no funcionaría el Estado. Pero la otra mitad, que creo que es más que la mitad, quedan negociados políticos. O corrupción, o sobreprecios, o robo directamente. Así. Y bueno, para mí se vuelve a invertir. Se invierte en construcciones, en la producción, en la educación, como te decía recién. Sí, en algunos casos se ven. Nada más que lo que para mí creo que falta es el tema de bacheo, de mejoramiento de calles. Y a lo mejor los impuestos podrían ir destinados, entre otras cosas, a eso, ¿no? El tema de salud, volviendo a la pregunta anterior, sí, creo que en salud no cabe duda que la plata va a ese fondo. Y el tema de educación, bueno, como vos estamos viendo a ver si podemos lograr los objetivos de jubilación, pero creo que de a poco hay símbolos de cambio, ¿no? Pequeñas muestras de que las cosas pueden ser distintas. Bueno, un poquito lo que estaba diciendo antes, se sostiene la educación pública, la salud, la seguridad, se le da posibilidad a la gente que no ha podido acceder a un empleo, que lo ha perdido, es lo que uno piensa que debiera hacerse con los impuestos. Y un mínimo porcentaje se debe destinar a lo que se debe y un gran porcentaje no. Y yo, viste, en Rosario no estoy mucho, pero lo poco que estoy yo veo que los impuestos van a parar justamente a obras que se ven en sectores más beneficiados económicamente. Por ahí a lo mejor hay obras que no se vean en los sectores que no son tan beneficiados económicamente. Yo no las veo. Me parece que de donde uno nació y se crió, que es la periferia de Rosario, en los barrios, las cosas sigue estando ahí y manteniéndose. Me parece que, a ver, los impuestos a todo nivel, ahí sí, metamos todo, nacional, provincial, municipal, sirven para cubrir los emergentes. Yo veo en el Estado en general poca concepción de utilizar los impuestos para pensar el futuro, pensar políticas estratégicas, es decir, lo guardo para esto o voy invirtiendo en esto. En ese sentido, por ahí en la Nación hay algún poco más pero también hay mucho revoleo. Pero me parece que a nivel nacional a lo mejor algunas políticas que tienen que ver con algunas cuestiones de educación de alto nivel o esto de energía, digamos, de retomar algunas cuestiones energéticas, me parece que son políticas estratégicas. Digamos, no es lo mismo poner un semáforo, ¿sí?, que, por ejemplo, crear una escuela de educación vial. Está en una política de Estado, la otra es un emergente, para que no choquen en la esquina. El semáforo de ahí no va a pasar. En cambio, una política de educación vial, en una escuela donde se aprenda eso, ahí habría que usar más los impuestos, me parece. Yo no veo tanto en eso, veo en lo emergente, en tapar los agujeros, ¿viste? Qué sé yo. No sé. Ejemplo, la circunvalación. Cuando la terminen de hacer ya queda chica. Estratégicamente eso tendría que haber estado en otro lado, ¿no? Ahí. Aparte va a cortar al medio la ciudad, todo. Tiene que haber pasado por otro lado. No pueden, mientras la están haciendo nueva, están pasando los camiones en la mano que ya terminaron y la están rompiendo toda. El camión tiene que ir por otro lado. Tienen que haber hecho antes la circunvalar, la 16. ¿verdad? Están gastando una millonada en esto.
Cuando la termine, eso sale de los impuestos. Cuando lo terminen de hacer, va a estar rota de vuelta. O sea, hay poca estrategia y mucho de ¿cómo decirlo?, de inmediatez. Y se hacen obras públicas, se mantiene la educación pública, la salud pública, las obras de infraestructura, viviendas para la población, variado. Bueno, lo que se tendría que hacer, lo que se haga es lo que dije antes, que eso vuelva a toda la comunidad. Si no pagaríamos impuestos, ¿qué pasaría? Espero que sí, que vuelva. Yo tengo esa convicción. Yo creo que, bueno, parte de esos ingresos se puede ver que bueno, por ejemplo, la luz, el gas, el agua, que son necesarios para el bien de todos los ciudadanos, se necesitan pagar, dado que hay que hacer una obra de mantenimiento en esos servicios, y el dinero a veces está bien invertido y a veces, bueno, cuando por ejemplo se corta la luz se nota que no, o cuando se corta el agua también. Y bueno, y los demás impuestos, creo que hay una falta de conciencia a la hora de invertir en las obras. Sí, va mejorando. ¿Sí? No al nivel que uno desearía, pero cada vez hay más cosas, más infraestructura. Y yo creo que sí, yo creo que el hecho de tener consciente de que se vive en comunidad y que el Estado tenga esa función, por más que el Estado tenga falencia, yo estoy convencido que es lo que nosotros tenemos que hacer, insistir que el Estado tome las medidas necesarias y que cobre el impuesto justo y a la capacidad de cada persona para que toda la gente pueda vivir en forma, digamos, que tenga realmente una sociedad que sea digna para vivir. Nos falta un montón de cosas, pero hay que estar siempre intentando llegar a ese objetivo, porque no es una utopía, se puede llegar perfectamente porque se ha comprobado que en un montón de lados se puede llegar a una situación, a sobrepasar esta crisis por ahí un poco profunda que se vive. Sí, hay muchas obras, ¿sí? Sí, cambios veo, no sé si yo estoy de acuerdo con todos. Hay cambios que sí los veo y creo que se hacen muy bien. Y depende del ámbito. Por ahí en lo que es salud, lo que es en algunos casos educación, lo que tiene que ver con las asignaciones, salud pública, educación pública. En parte sí, algunos podrían hacer más cosas.